Pues vamos a presentar a nuestro siguiente ponente. Es el profesor Enrique Alarcón Jiménez. Él es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con más de 27 años de experiencia profesional y cerca de 3 décadas de trayectoria docente en instituciones de educación superior. Su actividad académica y profesional se ha desarrollado en los ámbitos de la ingeniería, la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual, la economía circular y la vinculación universidad-empresa. Ha colaborado con empresas e instituciones de reconocido prestigio, entre ellas Grupo Vitro, Nissan, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Tecnológica de México, el Consejo Nacional de, de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Coparmex, FESE e Indesol, desempeñando funciones relacionadas con el desarrollo tecnológico, la evaluación de proyectos de innovación, la gestión de propiedad intelectual y el fortalecimiento de la competitividad empresarial. Como docente ha contribuido a la formación de más de 3,500 ingenieros de diversas especialidades, impartiendo más de 350 cursos y asesorando proyectos de integración, investigación y servicio social. Su labor se orienta a la mejora de procesos productivos, la gestión de proyectos, la toma de decisiones basada en datos y la incorporación de tecnologías digitales para incrementar la productividad y la competitividad organizacional. Es titular de 5 diseños industriales otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Cuenta con desarrollos tecnológicos en procesos de protección y es coautor de publicaciones relacionadas con la mejora de procesos, la innovación y el emprendimiento. Asimismo, ha impulsado proyectos de fortalecimiento de infraestructura académica y de innovación educativa mediante la incorporación de herramientas de simulación e inteligencia artificial aplicadas a la ingeniería. Sus líneas de investigación se enfocan en la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, en los sistemas productivos, la economía circular, la aplicación de inteligencia artificial, minería de procesos, simulación, gemelos digitales y patent road hacking, para la mejora de productividad, la innovación y el desarrollo sostenible de las organizaciones. Bienvenido, profesor Enrique Alarcón. Adelante, puede comenzar. Muchas gracias, muy amables por la invitación. En estas 2 sesiones previas que han existido, han hecho que me acuerde de algunas experiencias profesionales, sobre todo en el Politécnico. En la primera sesión a mí me tocó estar como subdirector de transferencia de tecnología del Instituto Politécnico Nacional ya hace algunos ayeres. Y había una jefatura que a mí me llamaba mucho la atención, que era asimilación y transferencia de tecnología. Y asimilación y adopción de tecnología. Y aquí en la UAM pues nunca la hemos tenido, pero es un punto bien importante porque no nada más es la transferencia de tecnología, sino la adopción y la misma asimilación de la tecnología. Es un punto muy importante en donde todo esto puede fracasar. El tema de hoy vamos a estar trabajando sobre los aspectos de que todos este tipo de proyectos, iniciativas académicas y de investigación pues siempre necesitan tener recursos, como mencionaba Napoleón, para generar una guerra. Para generar una guerra y sostenerla se necesita nada más 3 recursos. El primero es dinero, el segundo es dinero y el tercero es dinero. En el caso de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico y cualquier otros elementos, pues también son los 3 mismos recursos que se necesitan, ¿no? Pero es bien importante cómo hacemos la ubicación de estos recursos. Entonces, el presupuesto que tenemos aquí en la UAM, pues como pueden ver aquí en esta infografía, esto es lo que va a tratar la presentación. En la UAM hemos tenido un incremento casi del 51%. Así como se ve en la UAM, lo podemos. Lo voy a en el extremo superior izquierdo, en donde está ese alerta roja en la erogación del presupuesto que ha tenido nuestra institución, pues hemos tenido un acumulado en los últimos 10 años, en la última década de 2016 a 2026, de un incremento del 51% efectivo, porcentual, nominal, mientras que la inflación acumulada en ese mismo lapso ha sido del 60%. Tenemos un deterioro de nuestra capacidad adquisitiva casi del 10%. Lamentablemente,
entre el 81 y el 84% de este presupuesto que le dan y proviene del gobierno federal se va a gastos concentrados en nómina, mientras que sobre el 12% se asigna a infraestructura, investigación y desarrollo, operación, etcétera. Entonces es una situación bastante crítica. Simplemente con ese 10% que tenemos ya de deterioro, pues es una situación bastante severa para nuestra institución. Eso nos obliga a buscar recursos en el exterior. ¿Sí? Existen internamente en el país muchas fuentes de financiamiento, pero los montos que nos dan, pues si rebasan los 5 millones de pesos, pues es bastante interesante, ¿no? Mientras que en el exterior, como el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID, la Unión Europea, ONGs internacionales, el monto mínimo que están otorgando son 300,000 euros simplemente para hacer exploración de proyectos y conceptualizar el mismo. Pero estos tienen ciertos requisitos. Uno de ellos es que deben de estar alineados con la con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente con aquellos que van orientados al trabajo decente y acción por el clima, salud y educación. Ahí es en donde están los recursos. Pero para ello necesitamos y hemos desarrollado en el grupo de trabajo un proceso de postulación en 3 fases. Primero tenemos que preparar la propuesta y entender internamente qué es lo que queremos hacer. Y esto implica muchas cuestiones de diseño gráfico y diseño industrial. Les voy a platicar una situación que sucedió para una postulación que hicimos para fundar una startup en el que desarrollamos a través de baba de nopal un filamento para impresión en impresoras 3D basados en baba de nopal, con mucílago de nopal. Y entonces pues, teníamos que fabricar un equipo que todavía no lo teníamos más que en planos y en ingeniería conceptual, utilizando inteligencia artificial y las nuevas aplicaciones que se tienen para desarrollar imágenes. Pues me recordó mucho lo que sucede también en el sector empresarial. A mí me ha tocado estar negociando, traer inversiones a México para empresas. Me toca estar mucho en consejos de administración de empresas de gran calado. Y pues hay que convencer a los grupos empresariales y a las casas matrices que pues pueden estar en Europa, Estados Unidos o Asia, para que pues vengan inversiones a México, pero la línea de producción no existe o las instalaciones todavía están nada más en planos, pero no existen elementos o imágenes realistas, fotorrealistas que nos permitan implementar esto. Entonces, en esta primera etapa, que es la preparación, es en donde todo aquello que en un momento todo no existe, pues lo hacemos realidad a través de imágenes, a través de fotorrealismo, a través de renders. De un ejemplo de postulación que acabamos de tener y que aquí estamos viendo la parte relativa a un diseño de línea de producción cognitiva, que es algo que ya ahorita se mencionó dentro de uno de los proyectos, el anterior en particular, en el que se está mencionando cuáles son los elementos que pueden estar integrando una serie secuencial de preguntas, respuestas y obtención de productos finales. Nosotros podemos tener en un momento dado un concepto con mucho texto, pero el problema es que pues ese texto a veces no se entiende completamente y por lo tanto necesitamos nosotros hacer una transmisión del conocimiento y del desarrollo tecnológico. Y esto es lo mismo que pasa en las empresas. Cuando se inicia un nuevo proceso de mejora continua, cuando se inicia una nueva línea de producción o se va a hacer ingreso a un nuevo mercado, pues el único que lo conoce pues es el grupo que en un momento dado desarrolló toda esta tecnología o toda esta iniciativa. Pero pues hay que transmitirlo al resto de la organización y aquí también sucede que hay que transmitirlo al resto de los colaboradores. Entonces, lo que viene siendo la parte relativa a esta forma de cómo conceptualizamos y que no se tengan que estar leyendo documentos de 15, 20 o a veces hasta 300 páginas, lo podemos a través de inteligencia artificial colocar en este tipo de representaciones de infografías. Aquí hay un concepto que es complejo, que es la línea de producción cognitiva, y finalmente, bueno, pues esto va como un anexo en las presentaciones que en un momento dado se hacen para postular a solicitudes
ya sea locales o internacionales, para obtener recursos. Voy a regresarme a la que viene siendo la infografía. Y en esta infografía lo que ustedes pueden observar es que después tenemos que hacer la planificación y finalmente la formalización. Esas son las 3 etapas. La etapa más importante para que todos los que estamos en el grupo de trabajo podamos entender qué es lo que estamos haciendo y estemos de acuerdo, pues es la primera, que es la preparación, ¿no? Y esta preparación pues implica estar desarrollando de una manera planificada y de una manera importante pues todo el concepto y todo el conocimiento. Después viene ya la planificación en la que se desarrolla la ingeniería conceptual del proyecto, se redactan objetivos SMART, se construye a través del marco lógico la postulación y se brinda el presupuesto y los riesgos que pudiera tener el proyecto. Y finalmente viene ya la formalización en la que se integra el expediente, se reúnen las cotizaciones y avales y se firman y se envían de acuerdo a la fecha límite que en un momento se tiene. Este tipo de postulaciones se hace a través de la Coordinación General de Apoyo Académico, a través de Xochitl Moctezuma, porque pues necesitamos el aval de la rectora o necesitamos el aval del secretario general. No son postulaciones comunes. Entonces, de una manera importante, nosotros tenemos que emplear herramientas del siglo XXI, pero también esto va junto con pegado con lo que viene siendo la propiedad intelectual. Si nosotros no tenemos propiedad intelectual desarrollada en lo que viene siendo nuestro material, pues muy pocas gentes van a confiar en nosotros porque con el último financiamiento que recibimos el año pasado, adquirimos una licencia en la que podemos nosotros acceder a más de 4,000 fuentes globales de financiamiento. Uno de ellos es el Banco Interamericano de Desarrollo, los fondos de la Unión Europea y ONGs, y están catalogados y clasificados de acuerdo al tipo de proyecto que se quiere realizar. Pero algo que es también bien importante es que pues lo que estamos nosotros realizando debe tener una propiedad intelectual, y esa propiedad intelectual pues va junto con pegado con secretos industriales, derechos de autor, patentes, mejora y elegibilidad de riesgos que producen fuga de datos, porque pues de repente pues estamos presentando cuestiones pues en las que pues no existen antecedentes. Pero ¿y cómo sabemos que nosotros somos los titulares de dicho desarrollo? Entonces, pues, es toda una armadura que se tiene que establecer, y esto va muy vinculado al siguiente elemento. Les voy a compartir una infografía adicional, una serie de capas como si fueran de cebolla, en un modelo muy específico. Y tenemos la idea del proyecto y posteriormente tenemos la transferencia y las licencias de mercado, derechos de autor, marcas, avisos, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y aspectos de confidencialidad. Les voy a poner el ejemplo de industria automotriz. Para el styling, que viene siendo la carrocería del vehículo, es un diseño industrial, pero va junto con pegado con todo lo que es la parte tecnológica de los motores, de los sistemas de transmisión, los sistemas de frenado, etcétera. Porque pues dentro de esa caja que viene siendo la carrocería, pues tienen que introducirse todos estos sistemas. Los manuales del usuario de cómo tiene que arrancar y cómo tiene que darle mantenimiento, pues son derechos de autor, porque en un momento dado, pues estos manuales pues son la base con la que se tiene que vender el vehículo. Y lo mismo cuando van a la agencia, que hay manuales de cómo se indica la reparación. Entonces, es toda una capa que se tiene que hacer, y que esto implica que de alguna manera, si no tenemos contemplado por lo menos esto en nuestros proyectos y no lo integramos dentro de la postulación, pues difícilmente vamos nosotros a tener un éxito adecuado para conseguir recursos. Es toda una metodología que se tiene que realizar y que finalmente pues nos va a llevar a tener aspectos relacionados con este rigor curricular, pues implica también certificaciones, trayectorias, evaluación, normatividad, que en algún momento se tocó aquí. Y bueno, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? Hay que reunir un equipo de trabajo, definir la problemática real, búsqueda de comportamientos compatibles y estructurar la postulación competitiva. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Finalmente,
todo esto nos va a permitir tener lo siguiente. No vamos a depender de un presupuesto federal y sobre todo no vamos a depender de recursos locales en moneda nacional, sino que podemos tener moneda extranjera como pueden ser dólares o pueden ser euros. ¿No? Y bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo ir más allá del presupuesto federal? ¿Sí? Esto de alguna manera, por lo que tenemos es que el problema no es solo la falta de recursos, la brecha se encuentra entre la capacidad académica existente, la capacidad de conversión a expedientes y la capacidad de seguimiento. El financiamiento internacional no premia buenas ideas, perdón, creo que no se está viendo de manera adecuada. Es en la parte inferior, en la tesis, el financiamiento internacional no premia buenas ideas, premia expedientes legibles, elegibles y administrables, y sobre todo la experiencia que en un momento ya se pueda tener. No nada más es decir, en estos momentos tengo una idea y quiero que me den y quiero conseguir recursos para darle continuidad a esa idea. Se tiene también que desarrollar cuestiones relacionadas con experiencia, tener una instancia que permita en un momento dado eh, tener el respaldo de aquello que pretendemos hacer, porque existen auditorías, existen elementos que en un momento dado tenemos nosotros que respaldar. La UAM, pues es la tercera institución más importante del país, pero sobre todo en el ranking internacional es aquella que se encuentra entre los primeros 500 lugares que tiene impacto sus estudios y desarrollo de tecnología en la sociedad, en cumplimiento de los desarrollos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos que entender esto y tenemos que mapear todo aquello que en un momento dado pues se encuentran como necesidades específicas. Por eso a veces les digo, y el mercado dónde está, ¿no? De ahí parte el diseño, se tiene que brindar cómo vamos a establecer y cómo evitar vicios ocultos y de ahí activamos qué es lo que vamos a hacer durante los próximos 90 días. La meta de salida es tener una decisión práctica que nos genere oportunidades que conviene buscar, descartar o bien empezar a cultivar, porque no en las primeras propuestas que nosotros enviemos se van a presentar las oportunidades, tendremos que ir también teniendo una curva de aprendizaje. ¿Qué es un fondo perdido? No significa dinero sin responsabilidad. Un fondo perdido implica prácticamente que no nos van a reembolsar, no tenemos que reembolsar el dinero, pero sí tenemos que cumplir ciertas reglas de operación. Tenemos también que desarrollar actividades de condicionamiento. Tenemos que entregar resultados bien medibles y bien específicos. A mí me tocó estar con una empresa del norte del país que decía, oye, yo quiero dar 500 raciones de comida diarias. ¿Para que pues, las personas que están dentro de ciertos sectores vulnerables pues puedan tener un ingreso alimentario adecuado, ¿no? En el momento en que se estaba preparando la postulación internacional, pues nos pedían un diagnóstico que decían, oye, ¿cuál es el grado de desnutrición actual de las personas que van a participar? ¿Cuál es el impacto que en un momento dado tienen de violencia familiar? ¿Cuáles son las situaciones que en un momento dado se tienen que desarrollar para que se puedan hacer las alianzas con iglesias, con otras organizaciones del sector social para que puedan distribuir estos alimentos? ¿Cuál va a ser la logística y actualmente cómo lo hacen? ¿Cuáles son los principales desperdicios? Cuando esta empresa estableció que se tenía que hacer eso, dijo, oye, no, yo nada más quiero repartir las 500 comidas, pero quiero obtener recursos, ¿no? Pues es que para poder acceder a eso y que sea un plan de largo aliento, pues se tiene que hacer un diagnóstico previo, no únicamente decir, pues tengo una buena idea y pues voy a darle de alimentos durante un año, por decir alguna cantidad específica de tiempo, a 50 familias, ¿no? No queda ahí. Los recursos internacionales implican estos 4 puntos que ahorita se están viendo ahí, que es, no son reembolsables, o sea, sí nos dan el dinero. Tenemos que estar condicionado a sus reglas de operación, tenemos que ser competitivos, ¿qué quiere decir? Tenemos que ser diferentes a otras instancias, pero también nos van a auditar. Y no nos van a auditar instancias internas, sino internacionales, ¿no? Entonces,
Esto que tenemos aquí, hay un cambio de mentalidad, de buscar dinero a diseñar valor público verificado. No es nada más decir, pues ya tengo una buena idea y de ahí pues quiero obtener fondos para poderla desarrollar. La clave no es identificar cuánto dan, sino qué problema quiero resolver y con qué evidencia puedo en un momento dado yo validar que lo he resuelto. ¿Cómo se convierte, en el caso de SEAT, líneas académicas en problemas globales? Entonces podemos tener un patrimonio construido que es todo aquello que en un momento dado tenemos como conservación de edificios históricos, memoria, riesgos, documentación digital, gestión cultural. Aquí ya se hablaba, por ejemplo, de estas adopciones de tecnologías BIM y gemelos digitales. ¿Qué pasa si esto se va a hacer análisis de monumentos históricos? ¿Qué sucede si en un momento dado estas tecnologías se aplican para ver todos estos socavones y situaciones que se están teniendo en la Ciudad de México y en otras partes del país para que pues no existan riesgos de cuestiones de grietas o situaciones que se están presentando, ¿no? En nuestras líneas de comunicación? Debemos de tener diseños sostenibles. Se hablaba de un bastón. ¿Qué pasa si estos diseños se hacen con materiales reciclados? ¿Qué sucede si en un momento dado la norma especifica mucho sobre y habla mucho sobre materiales? ¿Qué sucede si se crean pequeñas empresas? Me tocó el año pasado dar capacitación a la gente de la Alcaldía Azcapotzalco de Desarrollo Económico. Y a mí en la década de los 80 me tocó trabajar con empresas japonesas en el que el importar vehículos, bueno, exportar vehículos de Japón hacia Estados Unidos era todo un problema porque había altos impuestos. Entonces lo que se hizo fue barcos fábrica. Habían productos de Japón basados como materias primas y en aguas internacionales se ensamblaba el vehículo y entraban a Estados Unidos con materiales ensamblados automotrices y que entraban a precios competitivos. Me tocó ir a Corea y ahí vi que existían unidades habitacionales fábrica. Yo les platiqué esto a la gente de aquí de la alcaldía Azcapotzalco y les mencioné, oye, ninguna de las leyes que tenemos actualmente para desarrollar económicamente la alcaldía implica dar y llevar el trabajo a la propia lugar de habitabilidad de las personas. Digo, hay algo que se está haciendo desde el punto de vista informal por parte de la comunidad judía. Seguramente ustedes han tenido nociones de que de repente llega la comunidad judía, llega a sectores vulnerables tanto de la Ciudad de México como de otras ciudades de Guadalajara, Nuevo León, etcétera, Monterrey, y les da una máquina de coser, les da la tela y les dice, pues yo te pago a destajo. Y esto es un concepto de unidad habitacional fábrica o colonia fábrica, muy informal, pero no hay leyes. Si queremos realmente también nosotros destacar en este tipo de aspectos, pues tenemos que abrir nuestra mente y tenemos que ver otros modelos que han funcionado. Y esto implica dentro de espacios públicos. ¿Qué pasa si diseño CIATS, pues ve estos aspectos desde el punto de vista, cómo sería una unidad habitacional fábrica? ¿Cómo sería un espacio de trabajo en la propia habitación? ¿Cómo impacta la usabilidad, la emotividad y todo aquello que pues, ya he estado mencionando en los otros proyectos, ¿no? Y cómo podemos visualizarlo a través de renders, a través de todas estas herramientas que ustedes manejan, ¿no? Entonces, hay un mercado bien interesante aquí. Y cómo diseñamos socialmente tanto la innovación como los desarrollos tecnológicos en este aspecto, ¿no? Entonces, CIAT no nada más es una disciplina, sino es una capacidad para resolver problemas complejos a través de todas las técnicas y elementos que tienen el diseño. Es bien importante que se tenga en consideración que un donante financia cosas específicas, financia sobre todo cambios, ruptura de paradigmas. Entonces tenemos un contexto como lo que yo les mencionaba de esta empresa que quería dar un programa de alimentos, pero pues ese contexto no, en su conceptualización de esta empresa, no establecía cómo en un momento dado se tenía que desarrollar pues todo el diagnóstico, cómo iba a impactar realmente en el beneficio y
y el buen desempeño de las familias. Hace unos días fue publicada una convocatoria aquí en la universidad. Me gustaría compartírselo a ustedes. Convocatoria, seguramente muchos de ustedes la conocen, es de Rectoría General, y trae una serie de cuestiones bien importantes, porque dice cómo colocar la inteligencia artificial para potenciar las funciones sustantivas de nuestra institución, ¿no? En pocas palabras. Hoy vence el envío de las postulaciones, pero estas postulaciones implican que primero tenemos que desarrollar algo, y esto implicaba de alguna manera el tener una serie de elementos. Entonces, nosotros vimos 3 proyectos básicos para esto. Uno de esos, basados en inteligencia artificial, que hemos encontrado el modelo tradicional de aprendizajes, pues se basa mucho en la memorización por parte de nuestros alumnos. Y esto implica, pues, que de alguna forma, pues hay debilidades en su formación de juicio profesional. Y el juicio profesional, pues es aquello de poder tomar decisiones y definir acciones con poca información y en momentos de incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, si nosotros queremos desarrollar un adecuado juicio profesional para nuestros alumnos, es importante que nosotros podamos desarrollar ciertas capacidades auxiliares de inteligencia artificial. Esto nos lleva a un concepto que se llama bitácora de aprendizaje, que generalmente se realiza mucho en el sector empresarial, encubierto. ¿Por qué lo menciono así de esta manera? Porque para los responsables de inspección en la planta, tienen una bitácora para que todo aquello que sucedió en el primer turno puedan ellos documentarlo y llevarlo al segundo turno. Y que no exista ninguna confusión de qué es lo que se tiene que inspeccionar, qué es lo que se tiene ya liberado, etcétera. Pero aquí en la parte académica, ¿cómo sabemos que ha ido avanzando el grado de asimilación y conversión de información y datos en conocimiento aplicable? Entonces, dentro de uno de los elementos que hemos desarrollado, pues ha sido la parte relativa a una bitácora de aprendizaje, agentes de inteligencia artificial, en el que tenemos todo este proceso técnico que en un momento dado podemos nosotros desarrollar, en el que a través de prompts, a través de desarrollos, en el que ya no le pedimos que haga un resumen al libro, porque pues eso lo hace la inteligencia artificial, sino que ya creamos casos, ya creamos una serie de elementos, fue lo que postulamos a este proceso. Una de las grandes restricciones que se tienen y que en un momento dado se deben de considerar viene siendo la parte relativa a la preparación de la propuesta. Pero esta propuesta finalmente es un ecosistema de asistentes de inteligencia artificial para el desarrollo del juicio profesional de ingenieros en entrenamiento, que tiene 2 huellas para poderse hacer el pilotaje. Son 19 páginas. Y este elemento documental, aquí estamos desarrollando en 24 puntos, que ustedes van a poder ver aquí en este listado, todos los elementos necesarios que se están soportando a través de infografías como la que les acabo de presentar. No existen antecedentes de esto, aquí por lo menos en México y en la universidad. ¿Cómo podemos estarlos usando? Llevamos un año afinando el modelo y tenemos para entregables hasta el trimestre 27 primavera. Tenemos un resumen ejecutivo, tenemos que desarrollar todos estos elementos que nos permiten en un momento dado definir, y hemos presupuestado casi $1,000,000 para poder desarrollar este proyecto. El monto máximo son $900,000, lo que está dando esta convocatoria. Entonces, la función sustantiva principal es la de docencia, la unidad de Azcapotzalco, viene un cuadro resumen de todo lo que se tiene que hacer, cuáles van a ser los beneficiarios directos y en qué sentido, cuál es el personal a capacitar, el monto, los responsables, los antecedentes del diagnóstico institucional, que en un momento se está mencionando, la oportunidad que en un momento se debe desarrollar, los antecedentes estratégicos, alineación de la convocatoria, o lo que en un momento nos está solicitando, así como en un momento dado
Por lo que nosotros también necesitamos es justificar la necesidad, como lo que yo les mencionaba, para esta empresa que quería dar comidas aquí, por lo que queremos nosotros es desarrollar el juicio profesional de nuestros alumnos. ¿Cuáles son las licencias? ¿Por qué cada uno de los recursos está alineado con la convocatoria y con las necesidades? ¿Cuál es el propósito de los objetivos y los resultados esperados? Etcétera, ¿no? Entonces, después de generar una serie de elementos que en un momento dado nosotros podemos establecer, sobre todo con objetivos SMART, tenemos nosotros que llegar a establecer también cuáles son los límites, cuáles van a ser los fundamentos pedagógicos, cuáles son ese evolución que queremos generar de ser estudiante de ingeniería a ingeniero de entrenamiento. Y aquí nosotros estamos utilizando una metodología que se emplea en Microsoft, que se llama mentalidad de crecimiento. Microsoft estaba estancado hasta hace 5 años o 7 años aproximadamente, hasta que llegó su nuevo director general, en el que había mucha competencia, había muchas metidas de pie, y de alguna manera también existían situaciones en las que pues ya se habían conformado nada más con estar desarrollando los sistemas operativos. Empiezan a introducir el concepto de mentalidad de crecimiento que premia el proceso, que los errores sean un proceso de aprendizaje y que se aprende de ellos, que sean cicatrices de las que estén orgullosas de las personas, que se pueda desarrollar en la práctica estrategia, retroalimentación y esfuerzo deliberado. Entonces, a través de esta integración de esta mentalidad de crecimiento y una metodología en la que ya no les decimos a los muchachos, oye, desarrolla este proceso, sino vamos a desarrollar este ejercicio y vamos a analizar a través de cómo Hegel hace su pensamiento de cuáles son los modelos mentales, cuáles son las contradicciones que pueda existir en ese desarrollo y cuál es la síntesis que en un momento dado se puede establecer como conclusión. Ya la inteligencia artificial no lo puede hacer, sino que lo tiene que hacer el muchacho y puede auxiliarse de la inteligencia artificial para obtener inspiración, pero no respuestas. Hay un 60% de proceso de razonamiento y de mejora y calidad de preguntas que evidencian las iteraciones, y generalmente pues tenemos entre 5 y 7 iteraciones para que lleguen al resultado a través de un proceso socrático. Encuadramos el ciclo en la práctica deliberada, todo esto se le da en la presentación, en la postulación. Se establecen cuáles son los criterios que en un momento dado se van a desarrollar, cuál va a ser la experiencia del usuario, cuál va a ser la orquestación pedagógica, etcétera, cuál va a ser el ciclo de iteración, transiciones de desarrollo y a producción, cuáles son los módulos. O sea, tenemos que pasar detalladamente en cada postulación en la que estamos pretendiendo obtener dinero, de una manera detallada. No podemos dejar lagunas de información ni vicios ocultos. Y esto es lo que hace que cualquier postulación en un momento dado sea demasiado tediosa para hacerlo, pero hemos también desarrollado agentes de inteligencia artificial que nos ayuda a hacer todo esto. Pueden ver que es demasiado voluminoso, es mucha información. Normalmente, bajo procesos tradicionales, una postulación se tarda entre 35 y 45 días en integrarse. Con agentes de inteligencia artificial estamos logrando entre 3 y 7 días, dependiendo de la complejidad de la postulación. Entonces, indicadores, rúbricas de qué es el juicio profesional. O sea, estamos hablando de que tenemos que hacer el juicio profesional. Entonces, bueno, ¿y qué significa tener juicio profesional para nuestros alumnos, no? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuántas personas van a ser beneficiadas? ¿Cuáles son nuestros registros de éxito? Si es que lo logramos, si no, bueno, tendremos que explicarlo. ¿Cuáles son las fuentes de evidencia? ¿Cómo es la gobernanza, la ética, datos y seguridad? Porque tenemos que estar también alineados a la ética de la institución, etcétera. ¿Cuáles van a ser los controles? Todo esto es lo que nos establece lo que tenemos nosotros que desarrollar en una propuesta de postulación. Algo que es muy importante es la perspectiva de género, inclusión y accesibilidad, que pues el ejemplo más básico que me viene a la mente es cuando de repente le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos dé una imagen de una niña boliviana. Pues a lo mejor lo que nos va a dar es un estereotipo con su traje típico, y que se encuentre esta niña en un lugar que es típico del país de Bolivia. Pero eso es un estereotipo y trae un sesgo la inteligencia artificial. Entonces tenemos que trabajar para que esto no suceda, porque a lo mejor pues, el concepto es totalmente distinto, ¿no?
Y esta es la perspectiva de género, la inclusión y la accesibilidad que podemos tener y evitar esos sesgos, los recursos de infraestructura que se tienen que definir perfectamente, el presupuesto que se tiene que desglosar de una manera detallada. Y bueno, por los resúmenes, las condiciones presupuestales y tener ajustes, el plan A, B y C, que si en un momento dado, lo que hemos estimado como presupuestos dentro de nuestra investigación, cuando lleguen las cotizaciones reales, pues estamos por encima, pues qué es lo que quitamos y qué es lo que conservamos, ¿no? Para no estar sobre la marcha desarrollando esto. ¿Cuál es el cronograma de ejecución? Esto es bien importante. La convocatoria establece que debemos de tener el 27 primavera. ¿Cuál es la gestión de riesgos? Y lo más riesgos, pues es la adquisición que nos dijeron, pues hasta octubre tienes 45 días para ejercer el presupuesto. A mí hace un año me tocó esto y en verdad que es un infierno en la tierra, ¿no? Estar haciendo esto aquí en la universidad, ¿no? La sostenibilidad, la escalabilidad, vean que está relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son los documentos que en un momento dado nosotros debemos de tener para que esto pueda fluir? Como yo les mencionaba, este tipo de postulaciones no son convencionales, no es decir, ir con el jefe de departamento o con el director de la división y decir, oye, pues necesito apoyo, ¿no? Y pues ahí es un arreglo prácticamente, pues, de colegas. Aquí hay que dar mucha evidencia, hay que firmar oficios, hay que hacer presentaciones, hay que vender la propuesta, porque al final de cuentas tenemos que conseguir la confianza del jefe de departamento, del director de división y del rector y del secretario. Y son personas que no saben nada del tema, no les interesa, no tienen tiempo para verlo y además muchas veces no tenemos una relación de amistad emotiva con ellos y pues eso implica formas distintas de comunicarse y para lo que ustedes hacen en CIAT, pues es la materia prima, ¿no? Entonces, son todos estos los documentos, vean que aquí ya está todos los elementos considerados, está también el estatus que en esos momentos teníamos y las conclusiones, que aquí ya está el punto 24. Y bueno, pues aquí ya está el marco lógico, que son los anexos, etcétera, ¿no? Mi tiempo ya ha concluido. Creo que he tratado de transmitirles la complejidad de lo que implica preparar postulaciones, tanto nacionales como internacionales. No es nada sencillo, pero con la inteligencia artificial esto se vuelve simple, no sencillo, y si lo desarrollamos de una manera sistemática, no hay problema para poder hacer postulaciones, por lo menos con un 80% de probabilidades de poder obtener recursos. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido. Fuerte aplauso, por favor. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. En la sala virtual hay alguien que tenga alguna pregunta. Heidi, adelante, Heidi. Aplaudió. Aplaudió. Ok. Aquí en la sala, ¿alguna pregunta al ingeniero? Yo creo que le vengo muchas preguntas. Pues, es que fue muy extensa, había muchísima información. ¿Cómo? Bueno, a mí me surge la duda de cómo están trabajando estos agentes, a partir de qué plataformas y con qué tipo de licencias. La UAM tiene unas licencias que nos dan derecho a los académicos, unas diferentes para los alumnos, y más o menos si te trabajan con eso o se están pagando mucho para trabajar. Tenemos una combinación de ambos. Que tenemos tradicional que Gemini. O sea, aparte, a través de computadoras, bajamos sistemas de administración de inteligencias artificiales, porque hay información que es confidencial, pues no la podemos compartir en la plataforma, a pesar de que nos dicen que no se entienda el modelo de Gemini, que tenemos la licencia con los datos que nosotros proporcionamos. Pues tratamos de dar cobertura a la ley de protección de datos personales y instalamos en algunas computadoras sistemas de administración de inteligencias artificiales y con eso pues se maneja igual que lo que está en línea. Entonces, tenemos esta combinación, trabajamos con Cloud, trabajamos con Gemini
trabajamos con ChatGPT, trabajamos con el Perplexity, porque igual que los seres humanos, cada uno de los agentes es especialista en hacer algo. Entonces, Perplexity pues nos ayuda mucho a hacer el estudio de lo que está ocurriendo alrededor. Gemini pues nos ayuda mucho para hacer análisis y encontrar tendencias y patrones, mientras que Cloud pues nos ayuda mucho para dar la presentación final. Es muy bueno para redactar. Ujú. En, y lo que sucede con ChatGPT, que ahora con sus últimas actualizaciones, lo que ha estado desarrollándose mucho pues son imágenes. Ujú. Y nos permite también, con su última actualización de 5.6, tiene una capacidad de razonamiento muy profundo y pues, prácticamente nos hace un análisis a nivel de doctorado de las problemáticas. Y esto no nos da la solución, pero nos acerca mucho a lo que ya queremos como producto. No sé si con esto ya quedado cubierta su expectativa de Luna. Sí, sí, porque justamente es bien complejo con qué inteligencias artificiales trabajar y con cuáles no. Lo que mencionaba usted es muy real, hay sesgo. Hay un sesgo dependiendo del área que queramos ocupar, independientemente del tema, independientemente de quién lo esté desarrollando, pues las IAs tienen un sesgo. Este ejemplo que nos mencionaba de la chica de Bolivia, ¿no? Es muy común. Pasa un poco lo que pasa con publicidad. Si pide uno una imagen para cierto concepto, pues está muy estereotipado. La mujer mexicana o los niños mexicanos, hay unos estereotipos visuales, ¿no? Y entonces es muy delicado ver que de repente las inteligencias, pues con estos estereotipos, dan un seguimiento o una continuidad a esta desinformación. Así es. Pero esto lo hemos solucionado con sistemas que se denominan RAC, que son bases de conocimientos, con lo que hacemos un entrenamiento de 30 a 50 elementos que permiten tener ya una directriz y que limita el entrenamiento global que tiene la inteligencia artificial. Y eso es por lo que también trabajamos instalados dentro de las computadoras. Eso nos permite hacer un entrenamiento express, por decirlo así, y que nada más trabaje con la información que le hemos dado y que el 95% de la información que toma es la que le hemos dado para entrenamiento y un 5% de lo que es su entrenamiento global, ¿no? Con esto reducimos estos riesgos y sesgos, ¿no? Creo que se nota que estoy en el departamento de sistemas. Adelante, por favor. Y el gobierno de allá de China tiene muchas aplicaciones que ya son para instalarse en la Sí, pero problema de y son más de uno. sí, pero tenemos un problema muy grave porque Trump a finales de noviembre del año pasado y a principios de este año hizo dos publicaciones de documentos. El primero corresponde a cómo va a ser la defensa del hemisferio occidental y el segundo corresponde a cómo va a ser el comercio en el hemisferio occidental y establece como lo que en algún momento nosotros seguramente la mayoría conocimos cuando le pidió Trump a, a, Xi Jinping, ¿mande? así, No, no, fue a sus propias empresas, a la que desarrolla cloud, Anthropic. Le pidió que se diera bueno, que utilizara la tecnología para cuestiones de armamentismo. Anthropic no aceptó. Y ese mismo día Trump indicó que pues todas las empresas que tenían contratos con Anthropic y que tuvieran contratos con el gobierno de Estados Unidos, pues iban a dejar de ser proveedores. Por lo tanto, tenían que cambiar de proveedor. En el caso de Anthropic, Microsoft y OpenAI sí aceptaron, pero dentro de estos documentos que les acabo de mencionar que publicó Trump, establece que si dentro de la cadena de suministro hay valor agregado de China o de Oriente, pues quedas fuera de la cadena de suministro. Es lo que tenemos ahorita como problema aquí en México, de que el acero y el aluminio pues, nos llega de China y se integra a los vehículos. Entonces el grado de integración por el Tratado de Libre Comercio pues, es uno de los grandes problemas que se tiene, ¿no?
Y lo mismo pasa si tú de repente estás trabajando con DeepSeek, Queen, u otra inteligencia artificial que viene de Oriente, por algún motivo le estás dando servicio a Cemex, por decir algo, a Bimbo, o alguna cuestión, nada más por ese detalle, te cortan a todo el mundo, ¿no? Entonces eso nos obliga a trabajar pues, por las norteamericanas. Y sí hay muchas aplicaciones, ¿no? Estamos ahorita en una situación bastante grave en la relación entre nuestro país y Norteamérica, pero nos van a tener por lo pronto durante por lo menos este año, bajo no una lupa, sino bajo un microscopio electrónico. Entonces tenemos también que desarrollar cuidado de qué herramientas vamos a utilizar. ¿Sí? Y sí hay cosas que hacen muy bien DeepSeek y Queen, pero el problema es que si dependemos de ellos, pues vamos a tener una situación que pues posiblemente nos pueda afectar tanto a nosotros como al resto de la cadena de suministro, ¿no? No sé si con esto quede cubierta tu perspectiva. Queda cubierto. Oye, si no hay... Yo no quisiera preguntarle muchas cosas. Cuando Bueno, me gustaría que nos platicara justamente sobre este tema que acaba de mencionar, que abundara un poquito más sobre la autonomía de las inteligencias artificiales en México. ¿Qué tan factible es? ¿Cómo lo visualiza? Porque lo acaba de decir, estamos ocupando inteligencias de Estados Unidos, de China, de Oriente, pero no tenemos inteligencias artificiales nacionales. Hay algunas aplicaciones, hay algunas cosas que se están haciendo, algunas empresas están haciendo esfuerzos, algunos desarrolladores independientes están haciendo sus esfuerzos, pero usted cómo lo visualiza, igual que iniciativa privada, me toca estar en los consejos de administración de algunas empresas y dicen, oye, necesitamos desarrollar nuestra propia inteligencia artificial por cuestiones de confidencialidad. El problema no es desarrollar la inteligencia artificial, el problema es tener la suficiente capacidad de generación de energía eléctrica y la suficiente capacidad de servidores para poder en un momento dado administrar y albergar la inteligencia artificial. Curiosamente, México ahora está siendo el proveedor número 1 junto con Taiwán de toda la infraestructura de centros de datos de servidores de inteligencia artificial. Está cambiando el modelo de negocio de México, de industria automotriz, a crear toda la infraestructura para inteligencia artificial, los racks, los elementos de aire acondicionado, etc. Entonces, cuando usted me dice, ¿por qué no desarrollamos inteligencia artificial? Yo la respuesta que les digo, mira, estamos años luz en México de los modelos y los algoritmos que están desarrollándose en países como Estados Unidos, China y algunos de Europa, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos, en el corto plazo, tenemos que ser como Checo Pérez. Checo Pérez no tiene ni la menor idea de cómo se diseña un vehículo Fórmula 1, tanto en la cuestión de diseño como en la cuestión tecnológica. Pero cuando se sube un vehículo Fórmula 1, le saca el mayor provecho. Entonces, yo lo que defiendo como idea, tanto aquí en la universidad como en el exterior, en las empresas, es decir, oye, tenemos que aprender a manejarla. ¿Mm? Y hacerla de tal manera el manejo que hagamos que truene esa inteligencia artificial, ¿no? Es así como cuando estamos utilizando Excel y que traemos una base de datos de 5 o 7 millones de registros, ¿no? Que ya Excel se traba. Ya tenemos que estar metiendo minería de información, ¿no? Entonces lo mismo pasa con inteligencia artificial y yo lo que he notado con mis alumnos que la utilizan mucho para estar haciendo preguntas como si fuera Google o estar teniéndola como un asistente personal y decir, oye, voy a ver a una muchacha y ¿qué me recomiendas hacer? ¿O cuál es mi horóscopo para hoy? ¿No viste lo que te mandé de los médicos? Sí. Están preguntando. Sí. Pregúntale cómo te defiendes. Porque... Sí, entonces, yo creo que esa forma de utilizar la inteligencia artificial
pues es como regresar a la edad de piedra en la que en lugar de tener un martillo tenemos una piedra y con eso estamos impactando para poder desarrollar algún tipo de trabajo, ¿no? Algún material. Pero sí, yo lo que he notado es que también existe una gran falta de conocimientos generales, porque en donde más se atora la gente y en los cursos que me toca dar sobre inteligencia artificial es la elaboración del prompt. Pero elaborar un prompt genérico, pues cualquiera lo puede hacer. Pero el problema es que hay que elaborar un prompt contextual. Y eso implica tener una cultura general muy amplia y conectar conocimientos de otras áreas de la cultura y del conocimiento humano con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo hace un momento les hablé de Hegel, de que pues analiza cómo es el pensamiento humano, pero analiza tres elementos básicos que vienen siendo los modelos mentales, las contradicciones que tienen esos modelos. Pero si eso lo metemos a un prompt y en lugar de decir, oye, dime cuáles son los 5 puntos más importantes, y en lugar de, y dame los 10 modelos mentales más importantes que también vienen en este modelo de negocio, por decir algo, ¿no? Alguna barbaridad, o en este diseño, dime cuáles son las contradicciones que en un momento dado, desde el punto de vista de Hegel, la dialéctica, se están presentando. Ahí es en donde estamos explorando de una manera mucho más robusta la inteligencia artificial. Estoy dando yo ahorita un curso sabatino de cómo utilizar Power BI potenciado con la inteligencia artificial. Pero todo el mundo esperaba que estuviéramos viendo cómo diseñar los tableros de control. Cuando les dije, oye, es que necesitamos primero definir qué información vamos a meter, cuáles son los patrones y las tendencias, y esto implica meterse a la parte filosófica para poderlo identificar. Métete a Kant, métete a cuestiones incluso de economía del comportamiento, porque eso es lo que nos va a establecer la directriz de qué información tenemos nosotros que integrar en el tablero de control. Fue también una sesión muy pesada como esta. Entonces, ¿qué inteligencia artificial recomiendas para los diseñadores de productos? No, es que es una línea de producción cognitiva. O sea, ellos lo que están haciendo es correcto. Por eso también yo les presenté el concepto de cómo explicamos la línea de producción cognitiva, en el que tenemos, como lo establecen los economistas, debe de haber especialización en la economía. Por eso existen ingenieros y diseñadores industriales, médicos, etcétera, ¿no? Y eso se lleva también a la inteligencia artificial, en el aspecto de que debe haber especialistas, son los agentes de inteligencia artificial. Entonces tienes un agente que específicamente se dedica a analizar lo que está en el entorno de lo que te interesa. Te hace tu estudio de mercado si tú quieres verlo desde ese punto de vista. Con esa información llega otro y entonces se encuentra las tendencias, los patrones, bajo conceptos de Hegel, bajo conceptos de psicología, de comportamiento, de economía de comportamiento, lo que tú quieras, ¿no? Existe por ahí en psicología un modelo que se le llama el Ocean, en el que pues, establece cuáles son los miedos y los patrones que en un momento no puede tener el ser humano y decir, oye, pues necesito que me encuentres cuáles son las necesidades de las personas bajo este modelo, ¿no? Pero ahí es en donde yo veo que es como podemos nosotros explotar, así como el equivalente o de las proporciones, lo que hace el Checo Pérez con Fórmula 1. Pero esto implica, cada vez que yo doy curso sobre ese tema, les digo, oye, ¿cuántos libros a la semana lees? Y dice, oye, pues es la primera vez que me preguntan sobre eso, porque eso implica tener Ustedes Peña Nieto no saben ninguno. un patrón más amplio de referencias, No sé. desarrollar vocabulario y como se menciona, a mí cuando me toca contratar gente que debe ser bilingüe, pues el examen de 500 puntos de la referencia que ustedes quieran, pues no me sirve. Yo les digo, oye, necesito que tengas un inglés diplomático y esto implica que si yo te doy un concepto, me lo puedas definir en 4 formas diferentes, ¿no? Con 4 palabras distintas. Y eso implica un inglés diplomático o en cualquier idioma, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la mesa, bueno, ¿de qué otras formas podemos nosotros referir el concepto de mesa, ¿no? Y eso nos da un dominio diplomático de nuestro idioma, ¿no? O del idioma que estemos nosotros manejando. Y eso pues va muy pegado y junto de la mano
con lo que viene siendo el diseño de prompts. Entonces, el dar un prompt genérico, lo que va a pasar es que como existe todo el entrenamiento y todo el conocimiento mundial, pues hace líos la inteligencia artificial, y como es probabilístico y no determinístico, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tomo la calculadora de la computadora, tomo la calculadora de mi reloj, o tomo la calculadora de bolsillo que tengo a la mano y digo, ¿cuántas 2 más 2? Siempre me va a dar 4 en cualquiera de estos dispositivos. Pero si hago la misma pregunta a la inteligencia artificial, varias veces voy a tener diferentes respuestas, pero con una tendencia central. Va a tender hacia algo y con un patrón. Esto es porque es probabilístico. Lo primero que se pregunta a la inteligencia artificial, debo de averiguar qué es lo que con un 95% de probabilidad me está tratando de preguntar el usuario. Y después comienza con una serie de procedimientos internos para decir, oye, ya con el 95% de probabilidad, creo que esta es la respuesta que le tengo que dar. Pero en cada ciclo, pues hace diferentes evaluaciones, y por eso también tenemos diferentes preguntas, pero diferentes respuestas, porque a veces puede estar relacionando el objeto de casa con alguna palabra que complementa o que le precede, pero en otro ciclo pues va a tener otra palabra o otro antecedente, ¿no? Para lo que nos dices es hacer una combinación de toda la inteligencia artificial por las diferentes inteligencias artificiales que existen para efecto de crear una que sea ad hoc a México, que reviente a las otras, ¿o cómo? Sí, podemos tener eso. Finalmente podemos crear una inteligencia artificial basados en las inteligencias artificiales de la competencia, ¿no? Por eso Trump, cuando salió Fabric de Anthropic, la prohibió, y ahorita nada más está vigente hasta el domingo, porque ese es un demonio. O sea, con esa puedes vulnerar cualquier cosa, ¿no? Si la sabes utilizar y le sabes preguntar, ¿no? Porque prácticamente tienes un duende instalado en tu computadora que le das instrucciones, y todo lo que ahorita estuvimos haciendo manualmente de picar en ciertos puntos para que se activaran ciertos comandos, eso el sistema lo hace de manera automática si le das la instrucción, ¿no? Y le puedes dar la instrucción de decir, oye, búscate el enlace de la WAM y búscate las vulnerabilidades y modifica la página principal, que ponga ahí un anuncio de lo que tú quieras. Es lo que hacen los hackeadores que te fraudean. Sí, Sí, a lo hacen en directo. lo pueden hacer. Pero sí estamos muy lejos. Existe una iniciativa de crear una inteligencia artificial así como un vehículo eléctrico, pero pues estamos años luz. Realmente, yo creo que en el corto plazo lo que tenemos que hacer es manejarla perfectamente, pero eso implica subsanar esa problemática histórica que tenemos de que estamos mal calificados en el país en las pruebas PISA, tanto en lectura como en matemática, ¿no? En ciencias, y principalmente lectura. O sea, aquí lo que se lee es el libro vaquero, o sea, que tenga muñequitos, ¿no? Pero necesitamos, es muy difícil que alguien de ingeniería diga, ¿yo por qué tengo que estar en filosofía, no? O alguien de diseño diga, ¿yo por qué tengo que estar en algo de física cuántica, no? Es que eso es lo que enseñan las maestrías o los posgrados de maestría y doctorado. Te llevan a la parte filosófica de lo que tú ya hacías. Entonces te dan una línea más. Sí, o sea, yo he ido encontrando estas partes filosóficas y me he tenido que meter a Kant, me he tenido que meter a Hegel y otros filósofos, Sócrates y demás, porque es como se forman prompts que realmente son robustos, ¿no? Y que permiten de alguna manera obtener resultados mucho más tangibles y más aplicables a la vida real. De otra manera, pues vamos a seguir en lo mismo, de que, pues hazme un resumen de esto. Sí, le dicen a la inteligencia artificial que lo haga ya. Sí. Y nunca lo leen siquiera. Y entonces, el argumento que yo les doy a mis alumnos, digo, mira, imagínate que tú eres el dueño de las canicas y tienes a alguien al que le dictas la pregunta, la escribe y se la da a la inteligencia artificial y luego te la lee. ¿Contratarías a alguien que tiene título de ingeniería? Sale más caro. Mejor contratas a alguien que no tenga esos
rasgos académicos, ¿no? Pero ya los exámenes de medicina son fáciles para que ya no haya tanto especialista. Pues sí, y también tanto ingeniero y tanto ¿no? Los especialistas en tal- Pero finalmente se le tiene que dar, como ustedes mencionaron, el ser humano, ¿no? Y la toma de decisión final debe ser del ser humano. Pero esto implica no nada más decir algo por decreto, sino implica toda una formación. Es lo mismo que sucede con las personas que se dedican a transferencia de tecnología. En el Politécnico, yo me acuerdo, tenían muchos problemas para poder reclutar gente que tuviera conocimiento sobre transferencia de tecnología. Y el director me decía, oye, pues tráete a alguien, algún conocido. Le digo, pues sí, me puedo traer conocidos, pero pues no sabe nada de transferencia de tecnología. Y llevar a alguien que tenga una curva de aprendizaje robusta en transferencia de tecnología, pues es al menos 10 años de formación. No se dan no se dan en los árboles, en las macetas, ¿no? Porque implica propiedad intelectual, bueno, lo que todos ustedes ya conocen, ¿no? Ujú. Costos y demás, ¿no? Sí, Con respecto a lo que también él mencionaba de la ética y demás, ¿qué opina de, por ejemplo, que todos los escritos, ensayos o lo que sea pasen por Identicate y que permita cierto porcentaje? O sea, ¿cómo objetivizar esa colaboración con la IA que sea menos de un 20 o 30% cuando pues, en teoría sería demasiado ambiguo? yo creo que eso está mal, muy personal, Sí, porque como ustedes lo mencionaron, la inteligencia artificial es un potenciador del aspecto cognitivo del ser humano. Pero a final de cuentas lo que se tiene que hacer es que sí nos da un primer acercamiento a lo que viene siendo nuestro resultado que estamos esperando, sí. pero hay que revisarlo y hay que ajustarlo. Y a lo mejor no tenemos que hacer una revisión del 100% por el ser humano, y Víctor, tú me lo podrás decir si estoy equivocado. Es más fácil corregir que partir de cero para armar algo. Es más fácil revisar y ajustar que partir de cero. Entonces, nuestro cerebro está hecho para también ser muy eficiente. Y entonces lo que plantea que es más fácil desarrollar procesos cognitivos en los que ya hay algo hecho y que nada más tiene que palomear algo y ajustar, que decir, oye, no tengo ni la menor idea de por dónde comenzar y tengo un lienzo en blanco y debo de comenzar a desarrollar todo desde cero. Entonces, la inteligencia artificial nos potencia en ese aspecto y pues vendría siendo también el caso. Existe un proyecto del MIT que permite diseñar moléculas con inteligencia artificial y lo utiliza mucho Tesla. Yo antes era el único latinoamericano que estoy aquí, ahora ya se los he dado a varios de los físicos y de aquí de la gente, porque Tesla, ahí es en donde diseña sus baterías y es gratis. Y entonces, ahí es donde nosotros también aplicamos para diseñar la molécula que nos permitía crear este filamento a base de mucílago de nopal. Porque empezamos a acomodar todo lo que implica de cara centrada, moléculas centradas en la cara, centradas en la cara, elementos octagonales. Y además nos permite hacer simulaciones. Pero eso es todo 100% inteligencia artificial. Entonces, ¿a quién le van a dar la titularidad, no? Y es algo que ahorita está en una situación completamente de discusión fuera de México, de qué es lo que va a suceder cuando la propia inteligencia artificial comience a hacer desarrollos que son innovadores. Le van a dar la titularidad al que estuvo administrando la inteligencia artificial, a la empresa, y qué va a pasar cuando estas innovaciones provoquen alguna falla que pongan en riesgo la vida o la integridad humana. ¿Quién va a ser el responsable? Como lo que pasa con los vehículos autónomos. No logran definir quién es el responsable legal, ¿no? Hay muchas lagunas legales en estos momentos. En lo que sucede, esto es un salvaje oeste. Hay que aprovecharlo, hay que de alguna manera aprenderlo adecuadamente, y lo que no nos mata, pues nos va a fortalecer, en mi opinión. Sí estamos muy lejos de tener modelos similares, pero a los países desarrollados, creo que en el corto plazo es lo mismo que hizo el modelo chino, que cuando se fueron las fábricas a maquilar allá, empezaron a aprender cómo se hacían los iPhones, las computadoras, los automóviles, y después ellos ya son competencia. Entonces, yo creo que esa es la misma estrategia.
Bueno, pues de verdad que es muy, muy interesante el tema y nos podríamos ir muchísimo más.